Bienvenidos a este nuevo programa de Vapeo Informado, un espacio libre. Y sin fronteras. Yo soy Alejandro Pozo y bienvenida, Angélica. ¿Cómo estás? Gracias, muy buenas noches, Alex. Bien, muchísimas gracias. Buenos días, tardes, noches a quienes nos sintonizan en tiempo real y en diferido. Pues este es un programa muy especial porque estamos transmitiendo desde Sao Paulo, Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noche, dependiendo de dónde nos escuchen. Y tenemos hoy un invitado muy especial porque, aparte de ser un activista muy importante, es un gran amigo de nosotros, es un gran amigo del proyecto de Vapeo Informado. Y es un honor tenerte con nosotros, Miguel Okumura. ¿Cómo estás? Muchas gracias, yo estoy muy bien y me quedé muy contento con el importante. Así, entonces me quedo muy feliz. Muchas gracias. Sí, lo eres. Pues muchas gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad, por tu hospitalidad y pues... Todo el apoyo, orientación, lo hemos dicho muchas veces, sin ustedes como partners no podríamos hacer ninguno de estos compromisos o terminar estos compromisos con la Fundación para el proyecto. Y bueno, como cada uno o como todos saben, cada vez que invitamos a un nuevo colaborador, sí. Ajá, la pregunta obligada es, ¿quién es Miguel Okumura? Ya, muchas gracias. Parece con la pregunta que yo empiezo mis podcasts también. Entonces, sí, yo soy Miguel Okumura, yo soy ingeniero electricista. Yo trabajo con proyectos sostenibles, de construcción sostenibles. Y también tengo todo ese lado del vapeo, porque a principio yo soy un exfumador, un convertido al vapeo. Y después de muchos años, incluso haciendo podcasts y todo, hablando sobre vapeo, la reducción de daños, yo no me consideraba un activista. Pero eso ha cambiado en los últimos tiempos porque se ha notado una necesidad grande de sacar eso del círculo de la internet, sacar ese movimiento del círculo de internet y ponerlo a la vida real, porque estamos necesitando de cambios urgentes ya por todo lo que pasa en Brasil y por supuesto ustedes sabrán porque verán el estudio, ¿cierto? Correcto. Porque deben de saber que Miguel tiene un podcast, así que les vamos a estar diciendo para que lo sigan también, porque tiene también entrevistas muy, muy interesantes. Sí, todas con enfoque obviamente a la reducción de riesgos y daños, a favor de estas herramientas de reducción de daños. Y lo importante, como todos nosotros, Miguel, seguramente es que salvemos vidas, ¿no? Como todos. Ese es el objetivo general. Sí, el objetivo es ayudar a la gente a parar de fumar y a tener una vida un poco más saludable. Y no importa si es con vapeo, no importa si es solo, no importa si es con acupuntura o lo que sea. Lo que importa es que la persona sepa de los daños y de los riesgos y los daños que tiene por fumar cigarros, combustión tradicionales, que sepa lo que está pasando con él y que sepa que hay alternativas que él puede tener para causar menos daños para su futuro, porque una cosa que pasa, especial con el tabaquismo, la gente no se queda enferma de un día para el otro, sino perdón mi portuñol, sino a lo largo de muchos años, de 10, 20, 30 años. Entonces es difícil porque, bueno, es como cuando voy a enseñar un trick a mi perro. Por favor, no estoy comparando a la gente con perros, pero sí. Claro. Pero si ella no nota que hay una recompensa o un feedback inmediato, ella no lo aprende, ¿cierto? Entonces por eso siempre se come abejas, siempre se queda con la boca hinchada, pero ella demora para entender. Y eso pasa con el tabaquismo, porque demoran muchos años y cuando ves lo que está pasando, a veces la gente ya está en un momento que ya no puede más volver. Sí. Y entonces nosotros queremos evitar llegar a ese punto para provocar los cambios y para que la persona mire y vea, ya tengo alternativas, tengo salidas. Oye, pero cuéntanos, ¿cómo es que personalmente te involucraste con la reducción de riesgos y cómo fue que lo involucraste en tu vida pública? Ya, esa es una buena pregunta. Yo inicié... Bueno, yo me considero un hijo de la comunidad de vapeo de Brasil. Yo aprendí todo lo que sé mirando videos de YouTube, después leyendo mucho
y después devolviendo ese conocimiento a la comunidad, pero al primer momento como consumidor, como usuario, como un hobby, porque ustedes deben ya tener... Nosotros sabemos que las historias de personas que se cambian para el vapeo son todas muy parecidas. Y también entonces deben tener visto que la gente se queda muy feliz y quiere contar a los otros, ¿cierto? Entonces yo me quedaba hablando en los grupos de WhatsApp y todo, hasta que noté que yo estaba siempre hablando lo mismo. Entonces, ¿por qué no grabar? Entonces empezó el podcast, el Vaporacast. Empezó en 2019, yo creo. Y bueno, yo no era un activista, como decía. Yo no me consideraba un activista. Yo me consideraba alguien de la comunidad que crea contenido, conversa con las personas. Pero yo tenía mucho interés en las historias del cambio. En entender cómo era el perfil de fumador. Y cómo que hasta esta persona que se fumaba 3 paquetes por día, porque hay historias así, Beto Braga incluso, que se fumaba 3 paquetes por día, cómo es que esa persona se fue al vapeo y cómo lo sintió y todo eso. Porque la idea era, escuche otras historias, para la gente que va a escuchar la primera vez, o sea, escucha otras historias, vas a encontrar alguna que es parecida con la tuya y vas a ver que lograron. Entonces eso es lo que yo buscaba. Pero la voy a hacer corta, lo prometo. No. Pero Este es tu caso. Sí. Recién en Brasil se empezaron a discutir las reglas del vapeo por Anvisa, por el Senado, por muchos lados. Y nosotros, vapeadores, o vaperos, notamos que no estábamos siendo bien representados. Porque somos muchos. Y habían poquísimos de nosotros con el coraje de ir y poner la cara. Porque la verdad es yo tenía mucho miedo de Anvisa. Yo pensaba que un día me encontrarían y que irían a decir, mira esa persona hablando de vapeo. Entonces yo tenía mucho miedo. Entonces cuando entendí que era necesario salir de la internet y ir a la vida real y participar de los debates y estimular los debates, ahí yo ya estaba enredado. Ya estaba en el medio, entonces para mí es una cuestión de responsabilidad. Okay. Yo una vez, de verdad lo que me hizo el cambio, y yo tengo mucho cariño a Ignacio por eso. Ignacio Leiva, que es De Chile. De Chile, sí. También activista. Porque él dijo una vez que un activista tiene coraje y tiene un proyecto. Y después Francisco Ordóñez de Colombia habló sobre la responsabilidad. Entonces yo tenía un proyecto, yo sentí la responsabilidad, pero yo no tenía el coraje. Yo me quedaba haciendo de la internet desde mi casa. Y cuando vi los cambios que ellos lograron en sus países, yo pensé, ya tenemos que ir. Okay. Entonces fue como un llamado de responsabilidad. Por más de 300 horas que tengo grabados, ¿cómo es que no me voy a involucrar con eso en la vida normal? Así. Claro. Entonces, Anvisa es la agencia regulatoria de Brasil, que es como el equivalente a Cofepris en México. Correcto. Y hablando de esta parte que nos comentas, Miguel, te involucraste, bueno, empezaste a revisar todo el material que existe, ¿no?, en torno al vapeo en la web, pero dentro de tu propia investigación en el país, ¿existen o sabes si existen estudios específicos sobre el vapeo, personas fumadoras, o sea, la cantidad de personas fumadoras que hay y que esté actualizado, ¿no? Lo comento porque, por ejemplo, hay otros países en los que nos dicen, como Argentina, ¿no? Tuvimos el caso y recordarán la entrevista con el doctor Berrastro, con Mara también, en donde nos dicen que son totalmente obsoletos esos estudios. Entonces, actualmente en tu país existe una estadística actualizada, valga la redundancia, de estos fumadores, de los vaperos, ¿no?, de quien ha hecho esta transición, muertes, ¿no?, por alguna enfermedad relacionada con el tabaquismo. ¿Sabes si existen estudios de economía de la salud? Hay, sí y no. Sí, pero, o sea, los datos de fumadores sí son acompañados en Brasil. Brasil se orgulla mucho, así a nivel institucional, se orgulla mucho del resultado que tenemos, y yo también, porque de la década de 80 para hoy día
Nosotros salimos de un universo de casi 40 a 45% de adultos ellos fumaban, y hoy día el promedio es cerca de 9. Entonces, sí, parece un buen resultado, pero igual esos 9% es más que la población de Francia. O sea, es más que la población de muchos países, y esas personas, y sí, tenemos un buen resultado, pero no siento que se hace más. Es casi como decir, no vamos a mover en un equipo que está ganando, ¿ya? Insuficiente. Sí, entonces los datos de fumadores sí son acompañados. Lo que es muy difícil de acompañar es los datos de fumadores entre jóvenes. Y ahí hay como 2, 3 fuentes distintas. Y también hay otros estudios, no tanto solo del gobierno, pero también de la industria, que eso sí acompañan de una manera un poco más profunda el mercado de vapeo. Hay un estudio que dicen que hay muchos vapeadores en Brasil, y perdón, no me acuerdo del número completo. Millones. Millones. Igual cuando transformas eso en un porcentaje no es muy alto, pero es mucha gente, porque Brasil es muy grande. Pero no se acompaña muy bien. Pero lo que hay aquí en Brasil, hay mucha resistencia por parte de los legisladores, de las autoridades sanitarias también, a aceptar la reducción de daños del vapeo. Y también, de hecho, quien tiene el deber de cuidar de este tema es Anvisa. Anvisa es una agencia sanitaria, así es como Cofepris, y Anvisa es una gigante es equivalente a los gigantes del mundo. Anvisa es miembro gestor del ICH, que es un comité de convergencia regulatoria, y nosotros parecemos estar en la misma página en casi todos los temas con los otros miembros de ICH, excepto cuando se habla sobre reducción de daños. Nosotros aquí en Brasil, o sea, Anvisa, en la ponencia hecha por el presidente de Anvisa, director presidente Antonio Barra Torres, presentaron un relatorio diciendo que no hay evidencias de que vapear puede ayudar a dejar de fumar, y que no hay evidencias de que haya la reducción de daños. Pero también Anvisa no involucró su equipo de toxicólogos para estudiar eso, solo el equipo de la gestión del tabaco. Entonces nosotros consumidores nos quedamos no es enojado, es frustrado con la posición de ellos, porque se quedaron 6 años estudiando el tema y llegaron a una conclusión que no hace sentido, que nega la ciencia hecha en otros países, nega los resultados que existen en Suecia o Reino Unido o Japón muy recién, Nueva Zelanda, nega a todos ellos y los llama de mentirosos. Porque cuando ellos dicen que no hay, claro, está negando. Y cuando hay, y nega Cochrane Library, nega King's College. Entonces, es frustrante, y es frustrante porque nosotros esperábamos algo distinto. Esperábamos porque la ciencia es tan clara que yo pensaba de verdad que iría a pasar solo. Cuando vimos los otros países empezando a hacer leyes y reglamentando, pensé, ya viene nuestra vez. Y cuando recibimos esa noticia, entonces fue la frustración por saber que tenemos una agencia de calidad y que está cometiendo ese tipo de error. Porque la expectativa fue quebrada, y por eso la frustración. Una duda, la Anvisa es una agencia, se puede decir, autónoma. Lo que dice Anvisa es como la posición independiente, es una posición gubernamental. Y si no es así, ¿cuál es la posición sobre los productos de vapeo en el gobierno? Anvisa es autónoma, es soberana, y su poder viene de una ley que fue hecha en el Senado cuando Anvisa fue creada, y ellos tienen el deber y la responsabilidad de regulamentar, de cuidar de todas las cosas que puedan hacer daño a las personas. Entonces, pero no prohibir, regulamentar, guiar, crear reglas para que se disminuya el daño. Un ejemplo muy claro es el agua mineral. El agua mineral es regulada por Anvisa y tienes límites
porque como es mineral, hay metales, hay cosas que hacen mal para nosotros y la gente que va a vender agua tiene que hacer test para ver si se puede tomar y todo. Ese test y los resultados de ese test, por ejemplo, son guiados por Anvisa. Eso pasa con cosméticos, con alimentos, con todo, con tintas, con agrotóxicos, con todo. Anvisa tiene mucho en su mano, pero también tiene mucha responsabilidad. Entonces, que la responsabilidad es de ellos. Pero hoy día aquí en Brasil nosotros estamos acompañando, de hecho, 2 proyectos de ley. Uno es muy recién, uno es como de esta semana. El primero es de Soraya Tronic, una senadora muy competente, muy valiente, que escribió la PL, proyecto de ley 5008, que es para regular el vapeo. Y también hay ahora un otro proyecto que ni voy a decir el número y ni la persona para no enojarme mucho, que intenta criminalizar a los consumidores con cárcel hasta 3 años. Entonces eso es lo que vivimos. Pero ahí me preguntas, ¿pero no es Anvisa la soberana? Si el Senado decide distinto, ellos pueden sí forzar esa mano de Anvisa. Entonces, sí puede ser que tenga algún enrollo de que se va a la Suprema Corte, puede ser que pase eso, pero lo que hemos estudiado es que ya pasó eso antes. La Suprema Corte decidió a favor del Senado, entonces hay precedentes. Y infelizmente yo quería que esto viniera por Anvisa, no por el Senado, no por otros, no por otra gente, pero por Anvisa. Eso sería el ideal. Y definitivamente se está viendo, tal vez, digo, me estoy adelantando tal vez, ¿verdad? Un poco. Hay detrás algunos intereses, porque si la propia Anvisa no pudo determinar o no sola, ¿no? De regularlos conforme al riesgo, que es por lo que la mayoría de los países vamos, entonces hay algo detrás, ¿no? Digo, sí. ¿Y yo puedo decir el nombre de quien está atrás de eso? Empieza con B. Sí, ¿Puedo? conocido, claro. Mr. B. Sí, Mr. B. Nuestro querido amigo Mr. Bloomberg es muy fuerte aquí en Brasil. Y eso no es como una teoría de la conspiración, que ellos tienen los números, que ellos hacen los números, ellos muestran, están involucrados y nosotros sabemos que hay un bias de ese grupo cuando patrocina o financia a agencias o cosas gubernamentales. Ellos tienen un bias y ese bias, infelizmente, nosotros latinos lo conocemos muy bien, ¿cierto? Y también estamos hasta aquí de intervenciones extranjeras en nuestras leyes, ¿cierto? Claro. Entonces, Bloomberg también vía Vital Strategies están muy involucrados en ese tema en el vapeo. Y su voluntad es mayor que la ciencia. Correcto. Se pasan por arriba de la ciencia. Y Vital Strategies es quien hace los números de los jóvenes. Y ahí yo pregunto, con tanta plata, con tanto recurso, ¿por qué no hacer ese número año a año entonces y que sea fácil de encontrar? Ustedes, cuando yo pasé los números, e incluso la presentación que Anvisa hizo para presentar el número, ustedes vieron que es muy difícil acompañar. Son 3 fuentes distintas que dicen cosas distintas y que tienen tendencias distintas. Una tiene una tendencia de subida, otra es un punto en el gráfico y otra es una tendencia de bajada. Entonces, ¿dónde busca esa información? Me gustaría mucho tener los resultados como Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, entras en su portal y filtras y ves los datos. Muy fácil. O en Estados Unidos, en el CDC, puedes bajar los datos, en Excel, por ejemplo, para hacer tus propios análisis. Nosotros no tenemos esa transparencia. Y lo que nosotros sabemos, de verdad, y esos son datos de SIG Intelligence, es que nosotros pasamos México en la cantidad de usuarios de vapeo. Entonces nosotros somos la mayor población de América Latina, más la mayor población en número, no en percentual, de vapeadores. Nosotros no tenemos ninguna regla y el vapeo solo aumenta aquí en Brasil.
Y lo que nosotros tenemos miedo es que luego empiecen a aparecer problemas, enfermedades, por tener productos que no son controlados sanitariamente. Correcto. Porque ya pueden también, pero ya el mayor fornecedor de vapeo en Brasil es Paraguay o China. Sí, es verdad, y allá son mercados que son regulados. Pero como nosotros dependemos de contrabandistas para traer los productos, el 100% de los productos a Brasil, es el monopolio de ellos, nosotros no podemos confiar que esas personas que escogen quebrar la ley y hacer las cosas a su manera, ¿cómo yo podría confiar que ellos están comprando de los mercados regulados? Porque también, por cierto, hay falsificaciones allá también. Y también hay falsificaciones aquí adentro. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos tener una garantía de procedencia? Si alguien pasa mal, ¿quién voy a procesar? ¿Quién va a pagar? O peor, o mejor, si el equipo que compré no funciona, porque no es barato, ¿con quién voy a reclamar? Entonces, la verdad es que no hay amparo en ningún nivel. Y también como yo trabajo con ingeniería eléctrica en sostenibilidad, me preocupa mucho, no hay logística reversa. Y estamos botando baterías de litio diariamente a la basura. ¿Hay Entonces, como estadística o sabemos números acerca de cómo está el mercado negro de los vapeadores en Brasil? Como de cuánto se importa, cómo por se acaso cuánto tengo se ese mueve. número. Sí. Después yo envío la fuente a ustedes. Claro. Ajá. Pero según la Receta Federal o la Policía Federal, según la gente que cuida de la frontera, ellos dicen que lo que ellos lograron, cuando digo fiscalizar es tomar, Sí. aprender, Ajá. como 75 millones de equipos en Wow, ese año. qué impresionante. Y ellos dicen que eso no es ni 10%. Uf. Entonces también se nota que el volumen de aprehensiones crece diariamente. Claro que las aprehensiones dependen de las acciones del Estado. Tú preguntaste cuál es la opinión del Estado del Brasil. Sí. Ahí está la respuesta también. O sea, son contrarios porque Anvisa dijo. Anvisa lo decidió así. Y sí, las aprehensiones no necesariamente son directamente proporcional a la cantidad de gente, porque si ellos hacen más campañas van a aprender más. Pero se nota una tendencia de crecimiento geométrica, no es lineal. Entonces, como a cada año se dobla, entonces, ¿dónde estaremos en el próximo año? Y eso nos habla también del tamaño del mercado en Brasil, ¿no? Y es algo que no se va a parar porque Anvisa diga que no hay evidencia y demás. El mercado ya está aquí, ¿no? Sí, y de hecho el mercado ya está aquí, extremadamente bien establecido. Y de hecho nosotros ayer cuando estábamos cenando, sí, porque ya estábamos juntos ayer, Sí. nosotros encontramos un servicio que entrega pods, ¿no?, de vapeo descartable. Entregan pods en media hora en cualquier parte de São Paulo. Entonces, sí. Sin ningún Ellos son control. más rápidos que Amazon. Totalmente. Tienen Amazon una son 2 horas, ¿no? logística, Amazon sí. son 2 horas. Sí. ¿No? El mercado clandestino aquí de vapeo es muy fuerte. Y lo que me da miedo es que sí existe gente que vende exclusivamente vapeo y ya está mal. Porque ellos no hacen verificación por edad. Claro. Nadie me preguntaría cuántos años tengo, si yo ya fumé, cuál es mi histórico, me van a recomendar un nivel de nicotina. No, no van a hacer eso. Pero también los traficantes de drogas se están metiendo en ese mercado. Y cuando ellos vean el tamaño y el potencial que tiene, no lo van a querer dividir con otra gente. Entonces y ya está empezando. Entonces aquí en Brasil, por deseo de Anvisa, entregaron el 100% del mercado, Claro. del potencial mercado a la clandestinidad, y eso en potencial se va a tornar un problema que se va a cruzar con el narcotráfico. Y ahí, Totalmente. ¿cómo vamos a resolver? No, es que también en otros programas y con otros invitados lo hemos dicho, esto no es exclusivo de Brasil, ¿no?
Lo sabemos que hay demasiadas características similares, ¿no? En toda Latinoamérica. Y es un grave problema. Ese sí va a ser un grave problema de salud pública. O sea, si ya lo era para los fumadores, vaya, o sea, la combustión, esta cuestión de entregarle ese mercado a estas personas que tienen cero escrúpulos, por supuesto, y si pasa esta última reforma que comentas, pues todavía peor, ¿no? O sea, no hay forma de, como hacen en México, bueno, con los cigarros combustibles, y como seguramente será aquí también con ustedes, aplicar un impuesto y de ese impuesto destinarlo, que en México no se da, ¿verdad? Pero destinarlo para ayudar a esa población que se ve afectada en algún momento de la vida a través de los años con alguna enfermedad relacionada con el tabaquismo. Pero como se ha comentado en muchos países, también se está dejando esa posibilidad de que el Estado ingrese esos impuestos y pueda destinarlos a este tipo de causas, ¿no? O sea, no existe otra mejor forma que regular y regular conforme al riesgo y daño. Entonces, pasando un poco, que seguramente con los datos que nos vas a compartir, que nos vas a hacer favor de compartir, y lo que ya se avanzó, que es lo que nos trajo aquí en esta ocasión, y como recordará el público, tuvimos la sesión pasada un avance de las actividades del proyecto que llevamos a cabo. Recordarán que también comentamos que nuestro proyecto termina en marzo de 2025 y justamente durante marzo es que tendremos la presentación oficial del estudio de caso de Brasil, aquí en Brasil, con nuestro partner Miguel. Y bueno, pues con base en esto y con lo que hemos estado platicando, Miguel, ¿tú conoces si hay alguno de estos este tipo de estudios tan... No, bueno, esto de tan a fondo, tal vez no, porque hay información que no se puede obtener tan fácilmente en la web, pero ¿tú sabes si hay algún otro tipo de estudio que esté tratando de profundizar y tratando de establecer en un solo documento todas estas cifras, ¿no? De fumadores, de cigarrillos tradicionales de combustión, de estos tipos de vapeadores, lo ilícito, lo tal? O sea, ¿sabes si existe algo en este país? Así tan completo, yo creo que no. Hay estudios que son muy picados, así, está como muy segmentado. Una parte de los números está con el gobierno, otra parte de los números, o sea, como había dicho antes, la cuestión del mercado, del potencial del mercado, quien estudia eso acaba siendo la industria, porque ellos tienen interés, ¿cierto? Y al punto de vista de las autoridades brasileñas, ellos no tienen interés, solo quieren cortarlo, banirlo, y ya lo hicieron. O sea, no se puede vender, no se puede comprar, no se puede nada, propaganda sí, por supuesto, no se puede. Sí. Pero tan completo así no hay. Hay un estudio que fue hecho por la Federación de Industrias de Minas Gerais, que es un estado brasileño, productor de café, tiene un gran histórico también, es antiguo, ¿ya? Y en ese estudio ellos comentan que el potencial de recaudar impuestos es de tener un equivalente a 40 veces el valor que fue destinado para research en Brasil. O sea, es 40 veces el budget de CNPq, que es muy importante aquí en Brasil. Y también en la época que el estudio había sido hecho, por cuenta de la pandemia de COVID y todo, había una necesidad de hacer un pago mejor a los profesionales de salud, en especial a los enfermeros. Y había una discusión muy grande de dónde saldría ese dinero. Pues regulando, ese estudio también decía que al regular el vapeo en Brasil, se podría pagar 2 veces ese dinero para poder, o sea, cubriría 2 veces el doble la necesidad para poder hacer ese ajuste salarial a la gente de la salud. Y otra cosa que no fue considerada, porque yo creo a veces también no, eso es muy temprano, pero me gustaría ver un estudio y ahí se queda, no sé si da tiempo, pero me gustaría mucho de ver
un estudio que muestre lo tanto que el Ministerio de Salud, por ejemplo, iría a dejar de gastar si estuviera con medidas de reducción de daños implementadas en Brasil. Ya hubo uno por un equipo de Quit Like Sweden donde hablan sobre las vidas salvas, pero me gustaría de ver uno de La Plata, porque para tomadores de decisión, infelizmente, la vida no importa, porque si importara, ya estaría hecho. Pero el dinero sí habla, entonces sería muy interesante. Sí. ¿Y tú crees que este tipo de estudios pues completos tendrían un impacto, ya no digamos pues en las leyes, ¿no? Pero sí en la discusión pública? La cosa es que lo que yo noté es que cuando te vas a hablar con legisladores, porque ya pasó eso, yo no tengo el objetivo de hacer lobby ni nada, y por tanto yo mantengo una distancia con esa gente. Pero sí, es más por una cosa de valores personales. Pero yo he notado que cuando vas a conversar y muestras los números, como activista, como ahora director de asociación, ellos escuchan y están abiertos. O sea, la mayor parte de las personas que logré hablar, de los tomadores de decisión, legisladores, etcétera, cuando ven los números se quedan... La impresión es que notan como si ellos hicieran así, fui mal asesorado. Los números reales están aquí, porque nosotros ponemos fuente en todo, toda frase, toda cosa, y actualizado. Entonces, cuando mostramos a ellos los países que están regulados, cuando mostramos a ellos la diferencia de la reducción de daños, porque aquí en Brasil hay una toxicóloga muy competente que se llama Ingrid Taricano, y ella hace esa presentación mostrando la reducción de daños está aquí, sale de esta cifra para esta cifra, de esto para esto. Entonces, cuando les muestras, en general abres las puertas, excepto la gente que está vectorialmente contrario, que no quiere saber, no quiere escuchar. Quien escucha cambia de opinión. Y todavía está agresivo el clima, porque cuanto más logramos abrir la cabeza de la gente, los que son contrarios a regulaciones, los prohibicionistas, vamos a decir así, doblan su esfuerzo. Sí. Entonces, o por ejemplo, logramos una entrevista en la tele, 10 entrevistas de contrarios. Entonces es una pelea que no es igual, es muy desigual. Sí, totalmente. Pero es interesante ver que nosotros estamos creciendo y ellos están perdiendo. Entonces, a la larga, va a pasar. No hay dudas, por lo menos yo no tengo dudas, que eventualmente van a resolver eso. Pero ¿cuántas vidas vamos a perder En el Inter. en ese camino? Por supuesto. Oye, y en opinión pública, a nivel de calle, ¿cómo ves a la gente? ¿Qué opinión tiene en general de estos dispositivos de vapeo? Es terrible. Así, ahí puedes... Yo tengo el número, de hecho fue un levantamiento hecho por Somos Innovación. Ellos hicieron un estudio a nivel global que tenía muchos países y nosotros nos quedamos en el número 1 del ranking de desinformación al respecto del vapeo. Con 9 a cada 10 personas, y fue un estudio grande hecho por Ipsos. Entonces es una institución confiable. Y 9 a cada 10 personas cree que el vapeo es peor que un cigarrillo. Pero también yo tengo mucho contacto con las personas que vapean. Y de verdad, muchos de ellos saben que eso es, perdón mi francés, es bullshit. Sí. Es mentira. Sí. Porque ellos lo sienten. Yo no soy el único vapeador que dejó, no soy la única persona que dejó el cigarrillo por el vapeador. Y yo sentí ese cambio. Y ellos también lo sienten. Entonces, y también no están tan mal informados. Ellos saben un poco más o menos. Yo no tengo encontrado, como vemos en la tele, lo que las personas dicen que ellos piensan que es agua, vapor de agua. Yo no tengo encontrado a esa gente, o por lo menos en mis círculos, mismo a nuevos usuarios. Pero sí, a veces ellos no entienden muy bien lo que puede también hacer el vapeo. Porque la cosa que hay que tener muy claro es que al
al quedarte con adicto en nicotina, Ujú. es un partner que vas a tener por el resto de tu vida hasta que lo intentes cambiar. Sí. Y ese intento, por más que es más fácil salir del vapeo, es más fácil que salir del cigarrillo, igual es difícil. Ujú. Entonces la gente antes de vapear tiene que entender eso. O sea, la llave es educación sobre nicotina. Correcto. Y dejar de estigmatizar. Y dejar. Eso es algo muy importante, ¿no? O sea, porque al final de cuentas ya se verá en el estudio, ya platicarán, y me gustaría mucho ir como encaminándonos al cierre de la entrevista, no sin antes decir, justo retomar esta parte que hablabas de la toxicóloga Ingrid, y de ver, o sea, el esfuerzo de venir aquí es justamente para ir preparando todo esto que estamos comentando, el evento ya oficial, formal de la presentación del estudio, y el tipo de personalidades que nos estarán acompañando como panelistas, ¿no? Entonces, Alex, no sé qué te parezca, vamos a tener a toxicólogos, psicólogos, no vamos a ir adelantando nombres porque esta es sorpresa. No, sin muy spoiler, ¿no? Sí, Ajá. sí, esta es sorpresa. No y decimos nos nada, hemos- pero habrán señales porque Sí. por ahí va a salir una cápsula en nuestras redes sociales. Exacto. Entonces, por favor, no dejen de seguir esto, pero bueno, médicos, esperamos poder contar con este tipo de profesionales que son además sumamente importantes dentro de estos esfuerzos en cualquiera de las especialidades. Hay una credibilidad importante de las personas cuando la información proviene de los médicos, ¿no? Sí. No es que estemos minimizando el esfuerzo de cada uno de nosotros, activistas, usuarios, organizaciones de la sociedad civil, la misma industria que también tiene una parte importante para comentar, tanto como lo viven, ¿no? Como pequeña industria, como gran industria, que es válido, me parece, involucrar todas estas opiniones, porque al final de cuentas son parte y tienen que ser parte de la solución. Lo establece también así el convenio marco para el control del tabaco, ¿no? Se tiene que abrir la posibilidad a todos los involucrados para encontrar una resolución a este problema. Pero vaya, vamos a tener como muchas cuestiones, muchos invitados, insisto, esta parte de médicos y de otros activistas, no sé, hay algunas otras asociaciones, organizaciones de la sociedad civil, pero que yo no sé si es nuestra percepción. Obviamente identificamos en cada país, ¿no?, algún partner importante, en este caso THR Brasil, pero no sé si tú estás involucrado y trabajando de la mano con otras organizaciones. Sí, hay una otra organización también de consumidores de vapeo que se llama Directa. Y es dirigida por un gran amigo mío llamado Alexandro. Y él hace un trabajo genial. Yo me inspiro mucho en su trabajo también. Y tenemos casi una relación, casi como una competencia saludable. Ok. Porque nuestro objetivo, claro, no es agradar nuestros egos, pero es tanto que yo no pongo mucho la cara en mis redes. Bueno, mis redes sociales están banidas, gracias a Anvisa. Pero sí, hay otras y estamos haciendo un trabajo en conjunto como partners, cada uno de su manera, pero estamos en el mismo camino. Hablamos también mucho con los mismos consumidores, a veces tenemos el apoyo de todos ellos. Y me gustaría ver más, porque ustedes en México tienen varias asociaciones y organizaciones. Y también yo siempre pongo el ejemplo de México, y ellos tienen 4, ¿cierto? Mira, Ahora 5, hay yo muchas creo. más, pero Ah. realmente estar trabajando, como tú bien decías, creo que es tener el coraje, Sí. ¿no?, para La poder perseverancia. salir, y la perseverancia, la resistencia, ¿no?, persistencia, para poder continuar estos esfuerzos. Y sí, por ejemplo, está All Vape, que ya muchos los conocen, está Pro Vapeo México, está una asociación de torácica, ¿no?, de médicos justamente, Instituto Torácico. Bueno, obviamente está Vapeo Informado, está Movimiento Pro Vecino, está Procurando Salir Sin Fronteras. Tiene Rauder también, que estuvo en COP, ¿cierto? Exacto. Con ellos no hemos tenido este acercamiento mayor. Insisto, hay muchas más, ¿no? Pero lo tendrán. Seguramente que sí. A mí me gustaría poder perder en cuántas organizaciones que están apoyando el vapeo existieran aquí en Brasil. Mi sueño o mi meta es que hasta el final del mandato como director de THR que tengamos una federación
de consumidores. O sea, necesitamos de más 3 asociaciones en Brasil y voy a intentar hacer lo posible y lo imposible también, para llamar a la gente, para crear esas redes, porque toda esa gente que son vapeadores, que no están felices con la situación actual, ellos todavía no entendieron la necesidad de venir y poner la cara. Y nosotros tenemos la razón, la ciencia está de nuestro lado, no necesitamos tener miedo, por más que a veces nos quedemos un poco cautelosos, y sí, las presiones son grandes, pero bueno, yo dije eso en la presentación de Rauder cuando estuvimos en Panamá. Y también repetí eso cuando estuvimos en Polonia. Nosotros brasileños tenemos todo para no sentir derrotados. ¿Ya? Tenemos pocas asociaciones, nuestros consumidores todavía no quieren venir para reclamar así fuerte. Brasil también es muy grande, esa gente está también muy dispersa. Anvisa nos está pegando diariamente, hay políticos nos pegando en la tele, en todo, está terrible. Pero yo todavía me siento optimista. Porque tenemos visto, nosotros no teníamos espacio en la tele, ahora tenemos, a veces, pero tenemos. Nosotros no éramos llamados a debates, ahora somos. Yo solo participé de algunos debates en muchos círculos, en el círculo de la política, en el Senado, en la Cámara. No, en el Senado fue invitado, no me dejaron hablar. ¿Ya? Pero en la Cámara, en la Cámara de Río Grande do Sul, en la tele de Sergipe, que es un estado brasileño. Entonces pudimos debatir y mostrar también con los principales prohibicionistas de Brasil. Y también pudimos mostrar que nosotros no somos personas rabiosas o malas o cosas, pero sí consumidores que queremos lo mejor. Yo les dije a ACT, nosotros deberíamos estar trabajando juntos. Tenemos el mismo objetivo. Si hacemos un checklist, 9 de 10 cosas están ok. Solo lo que hay la diferencia es hay que regular o no hay que regular. Pero eso sería tan fácil de resolver conversando. Pero igual, me siento muy optimista. Estudios están llegando como el de ustedes. Tenemos el apoyo de las otras asociaciones de América Latina. Tenemos el apoyo de asociaciones de consumidores. También a nivel global por INCO, por América Latina, por RDT. Entonces, no necesitamos reinventar ninguna rueda, sino mirar al lado a nuestros vecinos y ver lo que pasó. Entonces, preguntar a Chile, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron ustedes? O preguntar a Perú, ¿cómo lograron? Porque Perú, por lo menos hasta donde acompañé, de repente se regulamentó y pasó la ley en el Congreso. Tiene fecha ahora para entrar, vigencia. Podemos mirar a Paraguay. Entonces nosotros no somos los primeros ni de nuestro subcontinente, voy a hablar porque es un pedazo, ¿cierto? Quizá del mundo. No necesitamos reinventar nada, solo necesitamos mirar a los buenos ejemplos. Y también a los reguladores y tomadores de decisiones. No necesitan crear nuevos estudios. Hay Cochrane. Mejor. Ya que hay el convenio de convergencia regulatoria, ellos pueden pedir directamente a las agencias de Europa. Ellos tienen ese poder. Pueden pedir, oye, por favor, Reino Unido, préstame tus estudios para que yo entienda por qué ustedes tomaron esa decisión. Ellos pueden hacer eso con todos los países, con Japón, con Suecia, con Reino Unido. Entonces, ni eso, o sea, en el acuerdo de la convergencia dice que si algún producto, por ejemplo, vacunas de COVID, está aprobada por 2 de las grandes, se pasa como automáticamente para la tercera. Porque la ciencia es sólida y ciencia es ciencia, tiene un método. Entonces, yo creo que ese camino Anvisa debería tomar, ya que dicen que no tienen gente o estafa suficiente para hacer ese análisis. Ellos pueden pedir el trabajo listo y analizar eso. Y no
Ahí ya estoy repetitivo, pero esa es. Pero sí, correcto, no, es totalmente de acuerdo. Siempre hemos comentado también que seguir historias de éxito, ¿no? Claro. Y digo, de verdad, si no quieren, afortunadamente, como bien lo comentas, ahorita ya está habiendo más casos en América Latina, ¿no? Sí. Sabemos que Chile fue uno de los primeros. Sí, y perdón, Ujú. y no solo de éxito, pero también de derrotas. Sí. Porque el ejemplo de Australia, Ujú. con el vapeo vía prescripción Sí. médica, está un problema de violencia ahora ya. Ujú. Con la gente poniendo fuego en tiendas de vapeo porque no quieren usar los fornecedores del mercado ilegal. Ujú. Entonces, no solo a los buenos ejemplos, pero también a los malos. Y ver lo que pasó y hacer diferente. Claro. Y hacer mejor. Sí, hay que voltear a ver, como bien dices, pues los casos donde no ha funcionado, ¿no? Como Australia, donde se empoderó al crimen organizado, donde se está generando violencia por precisamente estas pues políticas restrictivas. Restricciones, Ajá, exacto. Y exactamente. prohibicionistas, Sí. que ya lo sabemos que no funciona de nada, y que México, no, estamos lejos de ese caso. O sea, de verdad que por eso es que se insiste tanto, ¿no? Es vergonzoso decirlo, pero es la realidad, y todos sabemos estos casos de en varios estados, ¿no? Donde el crimen organizado, pues, Sí, ha porque- tomado todo el control y hasta golpea a personas, ¿no? Que tratan de vender. Sí, y políticas públicas, quien las escribe tiene que mirar el resultado. Ujú, claro. Y si lo que está escrito no está teniendo resultado, hay que cambiar. claro. La prohibición en Brasil no resultó. Desde 2009 hasta ahora, 15 años, no ha resultado en proteger a la gente, sino al contrario, ahora la expone al mercado ilegal. Ujú. Entonces, si no funcionó por 15 años, ¿por qué va a funcionar ahora? Ujú, ¿Cierto? correcto. Ok, bueno, pues si quieren saber más, esto solo fue un adelanto porque el próximo año, en el mes de marzo, vamos a estar presentando este estudio del caso de Brasil, donde nos va a dar mucho gusto tenerte, Miguel, donde nos va a estar acompañando, donde nos van a estar acompañando también expertos multiperfil acerca de este tema. Y pues, ¿cómo ves si vamos cerrando? Sí, de verdad que, Miguel, sabemos que tenemos tanto que conversar contigo, que si en algún momento, ¿verdad?, tus tiempos te lo permiten y podemos profundizar un poco más, podríamos hacer una segunda parte de esta entrevista. Sí, claro. Sí, por sería supuesto. genial. Sí. Muchísimas Yo gracias. estoy controlando para hablar poco. Igual Gracias. estamos harto tiempo aquí. Sí, no, muchísimas gracias de verdad, como siempre, por todo tu apoyo. Lo vuelvo a decir públicamente. Gracias Sí. infinitas. Como partners son esenciales para este trabajo. Y bueno, pues esperamos, no esperamos, vamos a estar transmitiendo, ¿no?, en vivo En el mes de en marzo de 2025, como ya los quienes nos siguen han visto los casos como los tuvimos con Colombia, con Chile, con México, obviamente. Y bueno, falta Costa Rica. Anunciamos de una vez que también falta Costa Rica, nuestro partner Jeffrey Zamora. Y bueno, grandes, de verdad, como ustedes, que da un gusto enorme que hayas tenido este coraje. Y para seguir lo que haces, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos escuchar tu podcast? Ya, mi podcast está en portugués, entonces puede ser un poco difícil. Pero le ponen traducción. Sí, bajen Duolingo. No es propaganda, pero bajen, vamos a aprender portugués. Nosotros estamos hablando español, Sí, entonces por favor. tenemos que cambiar, pero ya. El mejor lugar para encontrar Vaporacast es en el sitio web vaporacast.com. Porque las redes sociales, aquí en Brasil, existe una directiva para banir. Ok. Entonces nosotros no logramos hacer crecer ninguna otra red y por eso estamos volviendo como a la estrategia de 2010, que es hacer fuera de las redes sociales, en lugares que los periodistas puedan encontrarte fácil. Entonces por eso sitio web vaporacast.com. Ok, Excelente. lo vamos a poner abajo en todas las publicaciones que hagamos. Sí. Muchas Y gracias. Muchas gracias nuevamente, Miguel. De verdad, gracias infinitas. Muchísimas gracias, estamos Y- de verdad muy agradecidos por tu hospitalidad, por tus atenciones, por tu tiempo, tu disponibilidad. Y ya nos estaremos viendo nuevamente por acá en Sao Paulo. Sí, los espero en marzo y ahí repetimos todo eso. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias también a todos los que nos acompañaron y nos van a estar siguiendo posteriormente en la transmisión de este programa. Y nos vemos el próximo lunes en otro programa de Vapeo Informado, un espacio libre. Y sin fronteras.
Gracias. Chao.